La falta de tiempo, prisa o la mera pereza muchas veces hace que comamos alimentos que son verdaderamente bombas calóricas. Y claro, esto a su vez causa que engordemos, que subamos de grasa. Bienvenidos, esta es la segunda parte de los 10 alimentos que más engordan y que debemos de evitar. Comencemos. Alimento número 6. Las pastas. En el video anterior ya hablábamos acerca de las sopas instantáneas. En este caso nos vamos a concentrar ahora en las pastas instantáneas. Primero quiero hacer la distinción. Cuando estamos hablando de pastas, no me estoy refiriendo a las pastas integrales, por ejemplo, que si bien es cierto, tienen un aporte calórico considerable, si se consumen en las cantidades y porciones adecuadas, pueden ser un gran aliado para una alimentación de volumen limpio e incluso un plan de mantenimiento del peso. Entonces, aquí nos vamos a concentrar principalmente en las pastas normales y sobre todo en las instantáneas, muy populares hoy en día. ¿Cuál es el tema con las pastas instantáneas? Igual, mismo caso que con las sopas. Exceso de sodio, cantidades exorbitantes, mucho más allá de lo que necesita un ser humano al día. Pero es que además, enormes cantidades de grasas saturadas. Recuerden, ya les he mencionado, nunca se tiene que eliminar por completo las grasas, excepto este tipo de grasas. Justamente, las grasas saturadas, las grasas trans. Pero también está el tema del glutamato monosódico, un potente aditivo, potenciador del sabor, que hace que estas comidas sean sumamente apetitosas, deliciosas, con el objetivo de despertar esa ansiedad y hambre voraz. Recuerden que el negocio de las compañías que producen este tipo de alimentos es que uno tenga la necesidad de consumir más y más y más para que siga comprando y por tanto el negocio se mantenga. Entonces este es el mayor peligro con este tipo de pastas, que están diseñadas para que comamos de más y por tanto excedamos ese balance calórico, lo que se traduce en engordar, en subir de grasa. Respecto a las pastas normales, vamos a ver si en efecto tienen un aporte calórico interesante. Sin embargo, la mayoría de estas nosotros las preparamos desde casa. Y es aquí donde está la clave. Mucho ojo. Dependiendo de la porción y de la forma de preparar junto con los agregados, es decir, qué tipo de salsa vamos a utilizar para ese espagueti, para esos tornillos, para esos macarrones, canelones, vaya, incluso hasta la misma pizza. Entonces, si nosotros hacemos uso de salsas industriales, lo mismo, con alto contenido de sodio, de grasas, y si además añadimos quesos altos en grasa, se convierten en verdaderas bombas calóricas estas pastas. Que nuevamente, si además combinamos todo esto en que la persona que consuma esas pastas sea alguien que no cuida el resto de su alimentación, que es sedentario, si se combinan todos estos factores, sin duda alguna la persona va a engordar por el consumo de este alimento. Entonces, elegir los quesos bajos en grasa, preferiblemente que sean de personas que nosotros conozcamos. ¿Por qué? La mayoría de los quesos que tenemos en el supermercado industriales, a pesar de ser bajos en grasa, tienen otro tipo de problemas. Que bueno, ese ya será un punto que tocaremos en otro video más a fondo respecto a los lácteos. Pero de no ser posible, como mínimo hacer uso de quesos bajos en grasa. Y las salsas, preferiblemente, prepararlas desde casa. Ojo, aún así, siempre van a ser superiores las pastas integrales. Sobre todo por el tema de la fibra.
estaríamos hablando de un carbohidrato simple versus un carbohidrato complejo. Entonces, por mucho, gana siempre las pastas integrales. Ahora, es importante aclarar que tanto en este video como en la primera parte nos estamos refiriendo a un consumo constante. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, consumir pastas 3-4 días a la semana e incluso a diario. Cuando ya hablamos de una pasta cada 15 días, cada 3 semanas o cada mes, pues lo mismo que hablábamos en el cheat meal, probablemente esto no nos afecte. El problema viene cuando el consumo es constante. Entonces, aquí, cuando les menciono que un alimento engorda, estoy haciendo la suposición de que es un consumo exagerado, constante, como digo, 3-4 veces por semana e incluso más. Alimento número 7, el pan blanco. Ya me he pronunciado en algunos videos acerca de este tipo de pan, el rey de las calorías vacías. Un alimento que no aporta absolutamente nada y que desafortunadamente desde niños nos inculcan consumirlo. Es como incluso hasta parte de la cultura de muchos países. El problema que viene con el pan blanco es que, por ejemplo, debido a su composición mayoritariamente de almidón, esto hace que una vez digerido en nuestro cuerpo se convierta directamente en glucosa, en azúcar. Por tanto, y de hecho, esto es algo sumamente gracioso. Muchas personas durante años y años creían que el huevo, hasta que el mismo aguacate, perjudicaban el tema del colesterol. Pero si existe un alimento que verdaderamente dispara el colesterol, es el pan blanco. Esto, como digo, además causa una ansiedad tremenda, voraz. Como ustedes sabrán, cuando un alimento no aporta nutrientes, nuestro cuerpo lo que interpreta es: no me estás dando suficientes nutrientes, no me estás alimentando, no me estás dando lo que necesito, por tanto te voy a pedir más comida. Entonces, claro, más pan, más calorías vacías, más engordamos, más grasa. El pan blanco es literalmente las mayores piedras en el zapato de muchas personas que intentan bajar de peso, bajar de grasa y no lo logran. Es porque todavía no han eliminado al 100% este alimento. Pues el pan blanco no es necesario en lo absoluto. Y es que incluso todavía hoy en día existen nutricionistas que recomiendan una tostada de pan blanco, 2 tostadas, que no pasa nada, que también ya me he pronunciado al respecto. Nuevamente, no es que tenga nada en contra de ellos. Sin embargo, esto viene de una mentalidad ochentera en donde priorizamos número de calorías y dejamos a un lado la calidad de las calorías y los efectos que éstas producen en el cuerpo humano. Entonces, muy distinto, y de hecho, aquí en el canal tenemos una receta de pan integral para preparar en casa. Es totalmente distinto consumir pan integral versus pan blanco. Si bien es cierto, hay que dejar claro, la cantidad de calorías de ambos es muy similar, lo que causan en el cuerpo es totalmente distinto. El pan integral es un carbohidrato complejo, por lo tanto, nos va proporcionando energía a lo largo del día. Y es que además esa fibra actúa como una barrera, como un escudo para los picos de insulina, nos sacia más. Así que a diferencia del pan blanco, en lugar de aumentar la ansiedad, la reduce el pan integral. Entonces, si somos de las personas que del todo no podemos dejar el pan, optar por el consumo de pan integral. Y el otro problema con el pan blanco, y es algo bastante similar a lo que hablábamos con las pastas, los acompañamientos. No solo se trata del pedazo de pan en sí. Si por lo menos solo fuera eso, quizá ahí existiría un aporte menor de calorías. Pero la realidad es que rara vez consumimos el pan solo. Seamos realistas, lo consumimos con mantequilla, con natilla, con paté, con jamón, con una serie de cosas, incluso salsa de tomate, mayonesa. Toda esta clase de agregados
lo convierten, si ya de por sí es una bomba calórica, en una super bomba calórica. Entonces volvemos a lo mismo. La ansiedad se dispara, los niveles de grasa, de glucosa, todo esto es sumamente perjudicial para una persona que busca perder peso, que busca reducir sus niveles de grasa y definirse. Y si además le sumamos que se trate de una persona igual sedentaria, que no cuida el resto de su alimentación, esto incluso hasta puede ser peligroso en el tiempo. Alimento número 8, el cereal. Vamos a ver, lo cierto es que la avena integral, el arroz integral, maíz, el trigo, en sus formas más puras, más naturales, son alimentos de alto valor nutricional, pues tienen un balance casi perfecto de macronutrientes, proteínas, grasas saludables, carbohidratos complejos, fibra, en distintas cantidades respectivamente. Sin embargo, el problema viene cuando estos alimentos pasan por el proceso de industrialización, cuando se les comienzan a agregar saborizantes, aditivos, colorantes, llenos y cargados en exceso de azúcar. Y ojo, esto se lo dice alguien que durante gran parte de su niñez consumía este tipo de cereales en el desayuno. Entonces, durante este proceso por el cual estos cereales pasan, pierden la mayoría de sus nutrientes. Muy importante esta parte. No importa que cuando nosotros veamos la caja diga tiene proteínas, tiene fibra, esos son espejismos. La realidad es que si ponemos una taza de avena integral pura versus un cereal de caja, las diferencias son enormes. Es como literalmente comer basura versus comer un alimento real. Literalmente, la diferencia es enorme. Entonces, este es el típico alimento con puras calorías vacías, demasiado azúcar y nulo aporte nutricional. Nuevamente, recuerden, no todo lo que brilla es oro. Ya lo hemos visto con el tema de los yogurt supuestamente light, el pan integral falso, disfrazado, que no siempre, el 100% de las veces, lo que está escrito en las etiquetas es real. Y es que además, les pongo un ejemplo concreto. Existe cierta cantidad de azúcar para el consumo humano, es decir, que es sana, que es saludable. Y con el simple consumo de 100 gramos, ojo, 100 gramos, es decir, con tan solo una porción de este tipo de cereales de caja, ya excedemos esa dosis diaria de azúcar. Esto nos habla de lo poco nutritivo que son este tipo de cereales. Entonces, si vamos a consumirlos, si vamos a consumir cereal que sea avena integral, arroz integral, cereales de trigo, de maíz, pero en su forma más pura, lo menos procesado posible. Alimento número 9, el chocolate blanco. Ya hemos hablado acerca de los tipos de chocolate. Es más, aquí en el canal tenemos un video completo dedicado al tema de todos los tipos de chocolate. Como vimos precisamente en ese video, el chocolate en realidad es un alimento sumamente saludable, con enormes beneficios para el corazón, para el estado de ánimo de la persona, una fuente de grasas saludables y además un afrodisíaco natural. ¿Qué quiere decir esto? Un potenciador para la cama. Ahora, esto que acabo de mencionar se refiere al verdadero chocolate. Es ahí donde está la clave. El chocolate amargo, negro. ¿Qué sucede con el chocolate blanco? Pues en realidad es una cortesía que se le llame chocolate, porque como tal no tiene absolutamente nada. Un chocolate, para que sea saludable, tiene que tener al menos un 70% de concentración de cacao, de pasta de cacao, que es ahí donde se concentran las grasas saludables, los antioxidantes y todos los beneficios que les acabo de mencionar. ¿Qué ocurre con el chocolate blanco? Pues este tiene 0% de contenido de cacao, mientras que su composición es más que todo manteca de cacao. Para los que no sepan acerca del proceso de fabricación del chocolate,
la manteca de cacao se conoce como el subproducto del proceso de fabricación del chocolate real, del amargo. ¿Qué quiere decir subproducto? Desperdicios o la basura del proceso de producción principal. Por tanto, lo que nos estamos comiendo no tiene ningún beneficio. Simplemente es que toman el subproducto, el desperdicio del proceso real de fabricación del chocolate, le agregan leche, saborizantes, colorantes y enormes cantidades de azúcar, lo empacan y listo. Eso es lo que nos estamos comiendo. En ese tipo de dulces, porque eso es lo que es, no hay absolutamente ningún beneficio. Lo único que genera es una ansiedad tremenda y hambre voraz. Ahora, otra vez volvemos a hacer el matiz. Esto es cuando su consumo es regularmente, 3-4 veces por semana. Si estamos hablando de que cada 15 días, por ejemplo, se consume un pequeño chocolate blanco, ahí la cosa cambia. Aquí estamos haciendo la suposición de un consumo regular, constante. Pero aún así, si queremos obtener los beneficios del chocolate real, el cual podemos consumir incluso hasta más seguidamente, siempre y cuando controlemos la porción, nunca va a haber comparación entre lo que nos ofrece el chocolate amargo versus este pseudo chocolate blanco. Alimento número 10, los aderezos. Y esto va junto con pegado a las ensaladas. Vamos a ver, en realidad es muy poco común que una ensalada contribuya a la ganancia de peso, a la ganancia de grasa. Sin embargo, y aquí es donde está el problema, cuando a una ensalada le añadimos aderezos sumamente calóricos, lógicamente esta se transforma en una bomba calórica. Por ejemplo, y esto es lo más común, la mayonesa, pura grasa, puras calorías vacías. Y sí, incluyendo la light. De light no tiene ni hostia. Es pura grasa. Así de sencillo. No aporta nada, no sirve, no es necesaria. Es más, les pongo otro ejemplo para que puedan ver cómo es que nos afecta tanto algo tan pequeño. Como ustedes sabrán, para perder peso, para perder grasa, se necesita un déficit calórico controlado. Esto quiere decir comer menos, un poquito menos, 300-500 calorías. Pues con el simple hecho, mucha atención acá, con el simple hecho de consumir 100 gramos de mayonesa al día, ese déficit calórico se viene abajo, se anula por completo. Así de enorme puede llegar a ser la cantidad de calorías en este tipo de aderezos. Por eso es que en este caso sí la recomendación es eliminarlos totalmente, por completo. Sobre todo cuando se está llevando el proceso, nuevamente, de pérdida de peso, de definición, pérdida de grasa. Ahora, también tenemos que tomar en consideración el aceite de oliva. Si bien es cierto, grasas saludables, aún así tiene un aporte calórico importante a tomar en consideración. Entonces, si vamos a usar aceite de oliva, tener en cuenta dos cosas. Primero, la cantidad que vamos a usar. Tiene que ser una cantidad limitada, poca. Y además, tener en cuenta el resto de comidas que hacemos durante el día para no perder de vista ese balance calórico, que al final de cuentas es el que hace la diferencia. Pero aún así, si estamos hablando de los mejores aderezos, eso vendría siendo sal y limón. Así de sencillo. Esto nos garantiza un aporte calórico bajo y una mejora en el sabor. Y ojo, en este apartado también incluimos dos famosos empanizadores, que vienen siendo como una especie de cubierta adicional en la mayoría de las ocasiones de harina. El problema con esto es que cuando los usamos en proteínas limpias, como un bistec, como el pescado, como el pollo, podemos convertir, y si además agregamos aceite, podemos convertir una proteína limpia en una sucia, altamente calórica. Entonces, mucho cuidado con esta parte, a tener en cuenta. Al final, lo que hace la diferencia, una vez más, es ese balance calórico total, conocimiento de
cuántas calorías más o menos necesitamos consumir al día para cumplir nuestro objetivo. Pero también recuerden, la calidad de los alimentos determina cómo nos vamos a sentir y también qué tan rápido y qué tan, digamos, simétricos, de qué tanta calidad serán nuestros resultados. Por ejemplo, tema de la masa muscular, la pérdida de grasa, cómo nos vamos a ir viendo, si hay flacidez o no, celulitis, todas esas cosas dependen en gran medida no solo de las calorías, sino de la calidad de esas calorías. Y ojo, todo esto que les acabo de mencionar, yo durante muchos años consumía este tipo de alimentos. Justamente por eso sé lo tremendamente adictivos que pueden llegar a ser. Entonces la recomendación es eliminarlos hasta donde sea posible y cambiarlos por otros alimentos de calidad. Ya vimos varios ejemplos. Además de que la finalidad de este video era ejemplificar que existen ciertos alimentos que van a ser más calóricos y por tanto lo más probable es que afecten nuestra norma diaria de calorías, especialmente si ni siquiera somos conscientes de cuál es dicha norma. Les extiendo la invitación para todos aquellos que tienen problemas con el proceso de pérdida de peso, se encuentran estancados, no pueden definir, les cuesta perder grasa o simplemente buscan iniciar ese proceso. Que me contacten aquí abajo en el primer comentario de este video. Voy a dejar el enlace a mi Facebook personal, donde podemos ver a fondo su caso y empezar a trabajar desde cero, paso a paso. Muchas gracias, un saludo y nos vemos en el próximo video.